Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pensaba que se iba a escapar de mí. No se va a acabar. Quiero saludar a nuestra hermana Victoria, que no es visita, pero que estuvo 2 meses por ahí de turista y ya la tenemos de vuelta con nosotros, la Toyinita. Así que queremos saludarle en esta tarde también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versos del 15 al 17. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 15 al 17. Voy a estar leyendo la versión de nosotros los millennials, Reina Valera contemporánea. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 15 al 17. Dígame amén cuando lo tenga. Amén como si hubiese almorzado ya, caballero. A ver, dígame amén como si yo hubiese comido. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Que nuestro Dios nos confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Amado Dios, bendice esta palabra en cada mente, en cada corazón. Pon en cada uno de nosotros, Señor, un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo, Señor. Oro por mis hermanos que están acá. Oro por aquellos que no llegaron, Señor. Te pido que tu paz, Dios mío, que tu valor, Señor, en este tiempo les fortalezca, que tú les animes, Señor, que quites todas distracciones, Padre, de su vida. Oro por los que la van a ver después en línea, Señor, que tu mano poderosa sea ministrando y hablando a cada uno de ellos. Y pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hace tiempo que no predico por serie. Si fuera a predicar una serie, este sermón sería la continuación desde la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de este pasaje mismo, unos versos anteriores, y decíamos cómo la palabra exhortaba, cómo Pablo exhortaba a dar gracia, todas las cosas que están preparadas para nosotros, y en medio de un contexto de bastante apostasía. Ahora, la pregunta que quiero que razonemos en esta tarde: ¿cómo nosotros podemos retener, cómo podemos mantenernos y retener las bendiciones que ya Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos retener las bendiciones que ya Dios nos ha entregado? ¿Cómo nos apropiamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Muchos creyentes en su vida cristiana comienzan a caminar con el Señor y por X razones, por X circunstancias, un día su comportamiento no está a la altura que quisieran y empiezan a desanimarse, a desalentarse. Pero ¿qué nos está diciendo? Esta palabra en esta tarde, vamos a ver algunas instrucciones que Pablo nos da. Si vamos ahí, si tiene su bosquejo en su programa, si puede tomar nota, por favor, tome nota. Pero Pablo le dice: por lo tanto, recuerden el verso anterior, los pasajes anteriores, ya que ustedes han recibido tantas bendiciones, le dice ahora: por lo tanto, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta le hemos enseñado. Por lo tanto, manténganse firmes. Y es una palabra que a mí me gusta mucho usar. ¿Cuál es la palabra que a mí me gusta mucho usar? Cuando las cosas hay que hacerlas, ¿con qué? Intencionalidad. Y algunos ya seguro que el pastor se va a salir con esa palabrita otra vez. Hay cosas que para que se logren no se pueden dejar a la suerte. Se tienen que hacer con intencionalidad. Que una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos envejeciendo, cuando los años nos van pasando, cuando vamos avanzando en años, ¿qué tenemos que hacer con intencionalidad para mantenernos en buena forma? O para cuidar una buena forma. Tenemos que ser intencionales en cuidar nuestra alimentación, tenemos que ser cuidadosos en cuidar nuestra salud física, mental, emocional. Ahora,
¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para echarse a perder? Nada. ¿Qué tiene que hacer usted con la yarda de su casa para que se eche a perder? Nada. Dejarla allí, que todo que crezca la hierba, la mala, la buena, todo, dejarlo todo al descuido así. Ahora, mucha gente irónicamente cree que la vida cristiana, uno acepta a Cristo, le entrega su corazón a Cristo, viene un par de veces a la iglesia a la semana y eso es todo. Ya no hay más nada que hacer. Muchas personas tienen esa idea, pero Pablo dice aquí, sean intencionales, primero en mantenerse firmes. Sean intencionales en mantenerse firmes. Si no somos intencionales en cuidar, en mantenernos firmes en nuestra fe, no nos vamos a mantener. Cualquier vientecito platanero que sople nos va a tumbar. Y voy a hacer un paréntesis para darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que vino hoy, a pesar de las noticias, a pesar de los miedos, a pesar de los temores, y dijo, yo voy hoy a mi iglesia a alabar y a glorificar a Dios, cada uno de ustedes vale por 10. Dese un aplauso a usted mismo. Dese un aplauso a usted mismo. Yo valgo por 10, yo no valgo por 1. Yo no me quedé con miedo, yo vine a alabar, a adorar y exaltar el nombre de mi Dios. Cada uno de ustedes vale por 10. Porque sabe que usted entiende. No es que usted sea imprudente, es que usted entiende que el mismo Dios que le guarda para ir a un trabajo, para ganarse sus frijoles, le va a guardar para adorar a Dios. ¿Cómo si el Señor me guarda para trabajar? ¿Cómo no me va a guardar para adorarle? Hermano, Dios nunca pierde el control. Dios siempre está en control. Pablo está diciendo, ustedes hay apostasía, hay muchas malas noticias, hay malas leyes, hay abuso, hay explotación, pero ustedes manténganse firmes. En estos tiempos usted y yo tenemos que elegir en qué nos vamos a mantener firmes, de qué nos vamos a agarrar, de qué nos vamos a sostener. Y por favor no se agarre de cualquier cosa. Porque todo no es seguro. Sí. Hay gente que se agarran de algo que después le falla. Pablo no está diciendo eso. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Manténganse firmes. Fíjense que dice, y retengan la doctrina que personalmente y por carta les he enseñado. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuiden la doctrina, cuídense, cuiden lo que ustedes han aprendido. En otras palabras, cuiden el evangelio que yo he invertido tiempo enseñándole. Y si vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13, no lo busquen, pero 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13, Pablo le dice a Timoteo, mientras llego, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otra vez, mientras llego, Timoteo, quiero que te ocupes de la lectura, quiero que te ocupes de la exhortación y quiero que te ocupes de la enseñanza. Cada cristiano debe tener un tiempo y hay 3 cosas aquí que debemos hacer en relación a la palabra. Número 1, ocuparnos, educarnos en crecer en la palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo que ir a un seminario? ¿Tengo que ir a un instituto bíblico? No. Lo que tenemos que hacer es todos los días tomar nuestra Biblia. Todos los días cuando nosotros leamos nuestra Biblia o leamos aparte de la Biblia. Fíjense que estoy haciendo intencional en esto. Aparte de la Biblia, cuando nosotros leamos el devocional que Rosa, que Emilio, que el pastor nos mandan de vez en cuando, nosotros debemos leerlo con la mentalidad, ¿qué voy a aprender aquí? ¿Qué tiene la palabra de Dios para enseñarme hoy? Llegar a la Biblia con humildad, como si fuésemos estudiantes. ¿Qué voy a aprender? ¿De qué me voy a nutrir hoy? ¿Qué me va a sostener? Número 2, dice, ocúpate de la lectura, la exhortación. Usemos lo que hemos aprendido para exhortarnos, para animarnos unos a otros.
Animarnos unos a otros en base a lo que la palabra dice. Eso no quiere decir que ahora sí yo voy a animar a un hermano, yo tengo que sermonearle o yo tengo que hablarle como una máquina de memoria textos y textos bíblicos. No, eso lo que quiere decir es que recordarnos unos a otros que en la palabra de Dios hay promesas de vida y esperanza para cada uno de nosotros. Y a todos se nos olvida de vez en cuando. Por eso la palabra es viva, es eficaz y es cortante. Exhórtense, anímense unos a otros. Y por último dice, enséñense. Ahora, hay algo importante de la exhortación. Porque una cosa importante para que la exhortación tenga sentido es que nosotros tenemos que conocer dónde estamos. No se trata de yo tomar la palabra y empezar a hablar con alguien de la palabra sin saber qué es lo que esa persona necesita, sin saber cuál es la condición de su vida. ¿Qué quiero decir? Ustedes recuerdan cuando Pablo se cayó de la mula, del caballo, del burro, de lo que se cayó. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Recuerdan que Pablo se cae, ¿verdad? Dios le dice, quédate 3 días en tal lugar. Cuando Pablo estaba esos 3 días en ayuno y oración, Dios habla ¿con quién? Un hombre que se llamaba ¿cómo? Ananías. Y le dice, quiero que vayas y quiero que vayas a tal lugar, hay un hombre allí y quiero que ores por él. Pero fíjese que Dios le dice la condición espiritual a Ananías. Dios le dice, hay un hombre que está allí encerrado, Saulo, que está orando. Y yo quiero que tú ores. Yo lo escogí a él, quiero que ores por él. Ya Dios le está dando a Ananías las instrucciones de que Pablo es de la vida espiritual en ese momento, de la condición espiritual de Pablo. ¿Cuál era la condición espiritual de Pablo? Era un hombre que estaba orando. Lo que quiero decir con esto, que es difícil ministrar a alguien cuando tú no sabes en qué condición espiritual se encuentra. Y la única manera de tú y yo poder aprender cuál es la condición espiritual de mi hermano, de mi hermana, es comunicándonos, hablando, relacionándonos. Hermano, ¿qué es lo que le ocupa su mente en estos días? Seamos intencionales. Hermano, hay algo específico porque puedo orar por usted. Seamos específicos en preguntar por qué podemos orar. Y fíjese, quiero ser intencional con esto. Seamos específicos en preguntar por qué podemos orar, pero no seamos chismosos. Hay una diferencia. El chismoso solo quiere descubrir un secreto. El espiritual solo quiere apoyar. ¿Cómo? Ay, hermano, quiero que ore por mis hijos. Ay, ¿qué está pasando? Ya hablaste de más. Ya. No te dijeron lo que estaba pasando. Te dijeron que orara. Punto. Ya. Eso debe ser suficiente. Pero hay otra gente que tienen la cara especial y te dicen, ay, pero tiene que decirme más para orar con sabiduría. ¿Really? Sí, porque necesito saber por qué voy a orar. Hay que orar específico. No necesitas. Quieres saber. Pero no necesitas saber. Y menos si tú eres padre. Todos los padres tenemos desafío con los hijos. Que levante la mano el que esté libre de pecado. Ya saben que yo no. Ya saben que yo no estoy libre de ese pecado. Todos
conectémonos, exhortémonos, animémonos unos a otros. Y dice, instruyámonos, enseñémonos unos a otros. Ahora Pablo sigue diciendo que nuestro Señor Jesucristo, si vamos al verso 16, Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre que nos amó y nos dio consuelo. Fíjese que otra de las cosas que Pablo hace en esta carta y nos enseña cómo orar con sabiduría. Pablo estaba orando por la iglesia de los tesalonicenses, y cuando Pablo estaba orando por la iglesia de los tesalonicenses, estaba recordándole a ellos lo que ya Cristo había hecho. Y esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos, porque entre tantas malas noticias, entre tanta mala información, entre tanto abuso, entre tanta discriminación, es bueno que nosotros como iglesia recordemos no lo que los hombres malos hacen, sino las cosas buenas que Dios hace y sigue haciendo por cada uno de nosotros. A mí me importa más, a mí me interesa más que alguien me recuerde cuando ore por mí, que alguien me recuerde que yo sirvo, que yo busco a un Dios que me consuela, a un Dios que me da esperanza y a un Dios de misericordia que me está guardando. Mi querido hermano y hermana, usted y yo no estamos solos en este barco. La gracia, la bendición de nuestro Señor Jesucristo sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Oremos bien, oremos con sabiduría. Pablo está en la oración. Pablo recuerda tres cosas. Recuerden, oro por el amor que ya el Señor les tuvo, oro por el consuelo, y por último dice, oro por la buena esperanza, por gracia. Fíjese ese verso, qué interesante. Nos amó, nos dio consuelo y buena esperanza. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué cosa es esperanza? Es algo que no sabemos, es algo que no vemos, es algo que tenemos que esperar. Y para acceder a una buena esperanza, ¿qué necesitamos? Gracia. ¿Por qué necesitamos gracia? Porque la gracia de nuestro Señor nos recuerda constantemente ya Dios, lo que Dios hizo, y nos recuerda que somos salvos por gracia, no porque nos los merecemos. Tú y yo tenemos acceso a tener una buena esperanza porque confiamos en un Dios que nos da gracia. Esto es muy importante entenderlo. Porque hay gente que quieren tener buena esperanza, pero no saben cómo agarrarse de esa buena esperanza. No saben cómo ser positivo. Y esto no es hablando de positivismo, ni confesión positiva, ni de motivación. No. Esto es hablando de vida cristiana en la realidad. Hay creyentes que tienen el mejor de los deseos de ser buenos creyentes, de tener buena esperanza, de ser positivos, pero son negativos. Porque su esperanza no se basa en la gracia del Señor, se basa en su experiencia. ¿Y cuántos aquí han acumulado, no porque usted ha querido, sino porque la vida ha sido difícil? ¿Cuántos aquí tienen cicatrices de malas experiencias en su vida? Come on, ¿solo yo? Ay, qué perfectos son. Ay, really? ¿Solo yo la he tenido difícil? Si nosotros ponemos nuestra esperanza en base a nuestras vivencias, no vamos a encontrar una razón para animarnos y ser positivos. Porque nuestras experiencias negativas nos detienen y nos dicen, yo sabía. Yo he conocido gente que cuando algo no le funciona dicen, yo sabía que eso era demasiado bueno para que fuese verdad. ¿Usted no conoce a nadie que ha dicho eso nunca? Es más, usted nunca lo ha dicho. Como decimos los cubanos, qué poco dura la felicidad en casa del pobre.
Así somos. Porque esa es la vida que nos ha tocado. Esa es la vida que tenemos. Pero Pablo dice, gracias. Usted no tiene que tener esperanza confiando en su experiencia. Usted tiene esperanza porque Dios le ha dado a través de Jesucristo gracia. Dile al hermano que tienes al lado, tú tienes gracia. Dile esto, olvídate de tus desgracias y agárrate de la gracia. Porque siempre nos agarramos de nuestras desgracias. Olvídate de tus desgracias y sostente de la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo oró por su aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque por muchos aguijones que tú tengas, mi gracia es suficiente. Hay un pasaje muy interesante, hay una historia muy interesante que yo sé que ustedes saben, en 2 de Samuel. Capítulo 9, nos dice la Biblia que después que David llegó al reinado, después que David llegó a ser rey, nos dice la Biblia que David se le había hecho una promesa a su amigo a su amigo Jonatán. David le había hecho una promesa, a Jonatán había muerto en la guerra y llega David al trono. Qué bueno tener de esos amigos que nunca se olvidan de las promesas, ¿verdad? Recuerde, usted me prometió una escalera. Si alguien por ahí recuerda... acuérdese cuando usted pueda, usted. Pero dice la Biblia que Jonatán, que David llegó y preguntó, ¿hay algún hijo aquí de alguien descendiente de Saúl que pueda hacer yo algo bueno? Y alguien le dice, hay un joven por ahí lisiado que se llama Mefibosé y que llega. Y todos sabemos que David llama a Mefibosé, lo invita y le dice, tú te vas a sentar a la mesa con el rey todos los días de tu vida. Tu padre y yo fuimos amigos. Y lo que me sorprende no es tanto lo que David le ofrece como la respuesta de Mefibosé. Dice la Biblia que Mefibosé lo miró y le dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú te fijes en un perro muerto como yo? Wow. Wow. Y así hay tanta gente que por mucho que tú le ofreces, se creen que no lo merece. Hermano, nosotros no es que no los merezcamos, no es que seamos dignos, es que el Señor por su gracia nos ha hecho dignos. Alimente su esperanza. Llene su esperanza, su futuro de buenas ideas, aliméntelo con la gracia que hay en el Señor Jesucristo. Y un detalle muy importante que dicen en verso 17, dice el apóstol Pablo, buena esperanza y gracia, y les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Estoy orando por ustedes para que el Señor les confirme, le dé buen ánimo en su corazón. Pablo está orando para que el Señor trabaje en el corazón de ellos, en el corazón, lo que nadie ve, donde nadie ve. Hermano, cuidado, es fácil encontrar ayuda para las tormentas que se ven, pero es difícil encontrar ayuda para las que no se ven porque la gente no sabe lo que estamos pasando. Si tú sales afuera con tu paraguas, qué sé yo, y está lloviendo, y tú ves a lo mejor a una anciana o a alguien que necesita, a lo mejor tú te acercas con tu sombrilla y le cubres un poco del agua, ¿sí o no?
O alguien nos brinda una ayuda porque ve que estamos luchando con algo que se ve. Estamos luchando contra la tormenta, algo que se ve. Pero el problema no son las tormentas que se ven. El problema no son las amenazas que se ven. El problema muchas veces, el mayor problema son aquellas tormentas, aquellas amenazas, aquellas inseguridades que nadie ve. Y cuando nadie ve, nadie puede ayudar. Si nadie habla, nadie sabe. Yo nunca había vivido la experiencia paternal y me doy cuenta que mucha gente en las congregaciones se comportan como niños. Una de las cosas que a veces mi niño se frustra es porque él asume que yo sé lo que a él le pasa. Y aunque yo soy más viejo y me puedo dar cuenta, yo lo estoy enseñando a él que tiene que hablar, que tiene que comunicarse. Su papá no es su adivino. Y en la iglesia es la misma historia. Hay gente que se enojan porque pasaron por algo y el pastor no los llamó. ¿Really? Si no lo sabía. No, es que debe saber. Yo no soy adivino. ¿Cómo voy a asumir yo que alguien que nunca me conteste el teléfono ni siquiera quiera mi ayuda para algo que ni siquiera me ha dicho? ¿Really? Que alguien me explique. Así es la vida. Por eso Pablo está orando para que Dios trabaje en nuestro corazón. Hermano, aunque usted y yo conozcamos a Cristo, permitámosle a Dios cada día que trabaje en nuestro corazón. Porque nuestro corazón se va arrugando de tantos problemas, de tanto disgusto, de tantas decepciones. Pablo dice, fíjese que Pablo dice, oremos. Estoy orando para que Dios lo confirme en su corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. En toda buena palabra y obra. Hay tantos creyentes con un corazón rencoroso, guardando las cosas malas que alguien le dijo o que alguien dijo dentro de ellos, que no crecen. Hay tantos creyentes que no cuidan su corazón. Por eso el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted tiene que ser muy selectivo que usted le permite espacio en su corazón. Si alguien le hizo algo malo, bórrelo pronto, no lo guarde tanto. No albergue, no acaricie las malas experiencias. Sea cuidadoso. Yo les he dicho la historia de una gente que ustedes conocen, que ya no está aquí, pero un día me lo dijo. Me lo dijo en mi cara, ni me lo mandó a decir. Pastor, lo que pasa, yo no le contesto porque mi papá es moreno así como usted. Y entonces cada vez que usted me llama, me recuerda, ¿qué culpa tengo yo? El problema es que esa persona estaba guardando las malas experiencias que tuvo con un moreno que ni siquiera era cubano y ni siquiera era su pastor. Y entonces como eso pesaba más en su corazón, no pudo valorar lo que otro pastor moreno, buena gente, quería hacer por ella. Por eso usted no puede reafirmar su corazón en lo negativo. Pablo está diciendo, reafirme su corazón en lo bueno. Desechemos los enojos, desechemos los rencores.
parejas, perdónense. No se estén guardando cosas. Sánense. Guarden solo lo positivo. Y eso nos va a ayudar a retener nuestra fe. En una ocasión habían dos amigos caminando. Y dos amigos, y siempre estaban argumentando como amigos, peleando por algo. A mí me encantan esos tipos de amigos. Me gusta tener amigos que piensen diferente a mí. Me gusta. Porque yo no siempre tengo la razón, ni ellos tampoco. Es bueno tener a alguien que te diga que estás equivocado. Hace años había un amigo que vino de Cuba, ya después se quedó por acá y eso, hace años. Y después de años de vernos, era la UEFA Champions. Y entonces me dice, oye, ¿tú puedes ver la final de la Copa? Y le digo yo, hacía años que no nos veíamos, y le digo yo, no puedo creer que tú le vayas al Madrid porque yo le voy al Barcelona. Y me dice, oye, pero compadre, después de tantos años seguimos lo mismo. Y como en efecto, le iba al Madrid. Y ahí nos pasamos la tarde discutiendo Madrid, Barcelona, Cristiano Ronaldo, Messi, ya. Estos dos amigos estaban caminando por la playa y en un momento determinado se decían cosas, no estaban de acuerdo. Y a un amigo se le fue algo y le escribió un cumplido. Y los cumplidos, él notó que su amigo escribía los cumplidos en una roca. Marcaba los cumplidos de su amigo en una roca. Pero seguían avanzando, la discusión seguía creciendo y en un momento a su amigo se le fue una ofensa y escribió la ofensa de su amigo en la arena. Y le dice, noté que escribiste mis cosas positivas, mis cumplidos en una roca, pero sin embargo cuando te ofendí, lo escribiste en la arena. Y le dice, porque las ofensas de los amigos se escriben en la arena para cuando el agua pase se las lleve. Y ya no queda marcado. Pero las cosas buenas se marcan en una roca. Hermano, no permita que su corazón esté lleno de ofensas, como si usted estuviera tatuando en su corazón solo lo malo. Pablo está orando y dice, reafírmense en lo bueno. Es cierto que estamos en un país donde hay discriminación, pero también es cierto que en esta nación donde hay discriminación, Dios nos ha bendecido en un lugar rodeado de blancos que no nos discriminan, que nos apoyan y que nos protegen. Y eso es lo que hay que guardar en el corazón. No permitamos que en nuestro corazón pese más lo malo. Porque si permitimos eso, nuestro corazón se marchita y nuestro corazón se arruga. Ahora el turno es para usted. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra? ¿Cómo va a aplicar esto? ¿Cómo va a retener lo que es suyo? Retengamos lo que es nuestro, retengamos lo que el Señor nos ha dado. Manténgase firme en la sana doctrina. Ore por sabiduría y permítale a Dios que trabaje en lo íntimo de su corazón. No tenga una relación con Dios superficial. Inclinen su rostro en esta tarde. Inclinen su corazón. Inclinen su rostro, pero más que su rostro, inclinen su corazón delante de Dios.